Hola a todos, hoy vamos a exponerles sobre los principios rectores de la ley penal y vamos a empezar por el principio de culpabilidad, que es el siguiente. Entonces, en cuanto a la definición, encontramos que el principio de culpabilidad es que toda pena supone culpabilidad o no hay pena sin culpabilidad. Algunos dicen que este principio se deriva del Estado social del derecho y otros del principio de legalidad. Este principio implica dos cosas. La primera es que no puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad, es decir, que toda pena supone culpabilidad y con ello se excluyen la responsabilidad por el mero resultado o responsabilidad objetiva que vamos a definir más adelante. Y el segundo es que la pena no puede sobrepasar la medida de culpabilidad y debe imponerse atendiendo al grado de la culpabilidad. Entonces es así como el autor responde por hacer, solamente por hacer, que es derecho penal de acto, y para que el hecho sea punible debe realizarse con dolo, culpa. Asimismo, la pena se impondrá atendiendo al grado de culpabilidad y a la gravedad del hecho punible. Entonces, en cuanto a consagraciones positivas, tenemos el artículo 5, 35 y 61 del Código Penal y en la Constitución Política tenemos el artículo 20 que dice que los particulares no son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y de las leyes. Bueno, los eventos que transgreden el principio, entonces el primero son muchos, voy a nombrar solamente 5. El primero es castigar al sujeto por lo que ocurre y no por lo que hace, sin tener en cuenta si lo realiza con dolo o culpa, esto es la responsabilidad objetiva. El segundo es este que ven en pantalla y es que el reo debe responder por todas las consecuencias de su acto, aun las no queridas. El tercero es la exclusión de los casos de error de tipo, que es cuando una persona no sé, digamos, le dispara por error a otra persona creyendo que es un animal. El cuarto es la exclusión de los casos de error de prohibición, que es cuando no hay potencial conciencia de la antijuricidad. Y el quinto es imponer pena a un imputable. En la jurisprudencia vemos el artículo 5, párrafo 3 de la ley 16 del 72, que dice que la pena no puede trascender a la persona del delincuente. El artículo 61 del Código Penal dice que como criterio para imponer la pena se debe tener en cuenta la personalidad del agente. El artículo 35 del mismo código es que nadie puede ser penado por un hecho punible si no lo ha realizado con dolo o culpa. El artículo 39 del mismo código es que la conducta culposa solo es punible en los casos expresamente determinados en la ley. Y el artículo 31 es que es imputable el que puede comprender la licitud de su acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Un principio muy importante es la prohibición de retroactividad, que se funda en el hecho de que la ley se dicta hacia futuro, por tanto no cobija hechos sucedidos anteriores a su promulgación. Este principio significa que para el ciudadano una garantía al momento de ser judicializado, ya que el funcionario judicial solo puede aplicar un tipo penal si el hecho punible existe y está vigente al momento de cometer un acto. Por esto se dice que es un complemento del principio de legalidad. En el ordenamiento jurídico colombiano se aplica este principio mostrándose como única excepción la favorabilidad, sin distinción entre ley sustantiva y ley procesal, diferenciándose estas como la sustantiva, que admite la excepción de favorabilidad manteniendo la regla general de ausencia de retroactividad, y la segunda como un tipo de normas que deben aplicarse desde el momento mismo en que empiezan a regir, sin posibilidad de invocar la favorabilidad. El artículo del Código Penal que da cuenta de este principio es el 6. Al momento de indicar la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva desfavorable. Ello también rige para los condenados. A continuación hablaremos sobre el principio de lesividad o del bien jurídico. Las conductas tipificadas en la ley solo tienen relevancia jurídico-penal si conllevan daño social, amenaza real o potencial para los bienes jurídicos protegidos. Según el artículo número 2, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Solo puede existir un delito cuando las acciones que un individuo cometa afectan el derecho de otro. En consecuencia, el poder punitivo del Estado se manifiesta solo cuando la conducta del sujeto haya transgredido o afectado al otro sujeto de derecho. Ahora voy a explicarles lo entendido por principio de legalidad. Como ya lo hemos aprendido en clase, el Estado tiene la obligación de ejercer un poder punitivo. Dentro de estas obligaciones, pues en efecto debe identificar cuáles son las conductas del ser humano o hechos pues que sean de carácter punible. Consecuentemente a esto debe aplicar una pena proporcional a este acto o hecho.
Pero ¿qué pasa? Este poder tiene que ser limitado. ¿Para efectos de qué? Se deben estar preguntando. Bueno, pues para efectos de que no hayan conductas de carácter arbitrario o excesos de aquellos que detentan el poder punitivo. Por lo tanto, ese principio de legalidad es equivalente a ese límite al poder punitivo. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ese poder punitivo pues debe estar regido por el imperio de la ley entendida como la expresión general de la voluntad de las personas. Desde el fundamento del principio legal entendemos que hay dos aspectos, el aspecto político y el aspecto jurídico. Desde el aspecto jurídico entendemos que hay una prevención general positiva, o sea, una coacción psicológica sobre la sociedad. Desde el aspecto político encontramos que responde ante el Estado de Derecho, que tiene características como la supremacía del legislador. Ahora bien, este concepto es dinámico, se dinamiza a través del tiempo hasta que logra contenerse dentro de lo que entendemos por Estado Social de Derecho. Responde ante la división de poderes y garantiza así la Carta social. Y hay varios precedentes históricos donde podemos encontrar cuáles fueron esos primeros acercamientos a lo que sería la definición o el concepto del principio de legalidad. Entre ellos podemos encontrar el Código Hammurabi, la Carta Magna Inglesa, la Carta Leonisa de Alfonso IX y entre otros. Pero definitivamente la disposición donde realmente se logra integrar un concepto completo de lo que entendemos por principio de legalidad es en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre o en el Código Napoleónico. Finalmente a lo que llega o la conclusión a lo que llega es la necesidad lo imprescindible que es tener una seguridad jurídica que abarque este ius punendi y que sea vigente. También es imprescindible entender que esta ciencia lógico-penal evoluciona. Si lo observamos y lo analizamos desde la actualidad, entendemos que este postulado, este principio de legalidad, nos aporta tres garantías esenciales. Tenemos la garantía penal, tenemos la garantía procesal y tenemos la garantía de la ejecución penal. Bueno, el siguiente principio es el de la cosa juzgada y es que una vez la decisión de fondo se encuentra firme, es inmutable, intocable y definitiva. Si no fuera así, se atacaría la seguridad jurídica y habría una incertidumbre jurídica. Entonces, esto es una limitación de los poderes del Estado, es un principio de índole procesal para que el juez, una vez emita el fallo, no lo pueda modificar y por ello tiene un impacto negativo. Entonces, nace una regla importante que es la que vemos acá y es que no se puede ser juzgado dos veces por lo mismo. En la identidad de hecho deben coincidir la persona, el objeto y la causa de persecución legal. Entonces, las excepciones de la cosa juzgada es una, el juicio de revisión, examinar nuevos elementos de prueba o desechar los que son ilegales, y dos, sentencias de jueces extranjeros que se les suele exonerar de los mismos efectos en los casos de ficción de extraterritorialidad cuando se refieren a los hechos punibles cometidos a bordo de nave o aeronave del Estado o en el mar territorial. En cuanto a la jurisprudencia, encontramos que en Colombia la sentencia tiene dos características, que es definitiva e inmutable. Para que tenga estas dos características se debe cumplir: uno, debe existir sentencia o providencia de fondo que decida el proceso poniéndole fin, y dos, que la providencia no debe ser susceptible de impugnación por vía de recurso alguno. El artículo 34 y 503 del decreto 50 del 87 menciona esas dos características y el artículo 9 del Código Penal y el 17 del Código del Procedimiento Penal dice que la identificación del hecho tiene en la ley penal las tres posibilidades. Se exige identidad de persona, identidad de objeto y identidad de causa de persecución, que es que no será sometido a nuevo proceso por lo mismo. Y la jurisprudencia contraria al principio es el artículo 231 del Código del Procedimiento Penal, que es para corregir casos de error judicial, cuando se han inducido a medios probatorios secretos o falsos, o se hallen medios probatorios nuevos, o se haya iniciado el proceso mediante prescripción de la acción. A continuación, expone el principio de exclusión de la analogía. A diferencia de otras áreas del derecho, el derecho penal no admite el uso de la analogía al momento de llenar un vacío legal en determinados casos. Esto debido a que podría comprometer seriamente la seguridad jurídica y vulnerar las garantías de los ciudadanos. Sin embargo, existe una alternativa en caso de vacío legal, y es la interpretación analógica, que se encamina a conocer la voluntad de la ley, entendiendo su sentido, alcance y contenido del texto legal. A nivel doctrinal, se hace una distinción entre la analogía que vuelve esta prohibición relativa, y es la analogía Bonham-Pattern y analogía Inmalam-Pattern, aceptándose la primera porque es la que favorece al reo.
En nuestro ordenamiento jurídico aplica este principio. Sin embargo, hay algunas excepciones consagradas en el Código Penal, como por ejemplo el artículo 55 en el que se habla de la circunstancia análoga a las anteriores, o el 135 en el que se refiere a la causa análoga al momento de escribir quienes están protegidos por el derecho internacional humanitario. Debido proceso. El debido proceso es aquel conjunto de garantías que protegen al ciudadano que se encuentra sometido a un proceso penal, que le aseguran dentro de este proceso una recta, pronta y cumplida administración de justicia, que le posibilitan la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme al derecho. Según la Procuraduría de la Nación, el debido proceso es un derecho fundamental, como bien se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir un proceso público y expedito en el cual se le reconoce todas las garantías sustanciales y procesales. Bueno, ahora voy a proceder a explicar lo que es el principio del acto. El principio del acto hace referencia a que no se puede configurar un delito y no se puede aplicar la norma penal sobre otra cosa diferente a una conducta humana. Una conducta humana externa, no que se quede en el plano interior de los pensamientos, sino que se refleje dentro de nuestra realidad pues, social a la que estamos inevitablemente supeditados. Bueno, el derecho penal de acto se contrapone con el derecho penal de autor, que pues sí admite todos estos tipos de pensamientos o incluso una personalidad criminal, por ejemplo, y sí los penaliza. Ese derecho penal de acto tiene ciertas manifestaciones. La primera puede ser, pues claro, y es vinculante, pues es la realización de un acto antijurídico, por supuesto. Esto está contemplado y se puede penalizar. También encontramos cuando se vulnera, por ejemplo, o añadimos los elementos de culpabilidad y pues del bien jurídico que ha sido vulnerado a través de esta conducta. También hace distinción entre lo que es la tentativa y lo que es finalmente la realización de esta acción, ¿no? Que se traduciría finalmente en la vulneración real pues del bien jurídico de otra persona, pero es una distinción, no es incluyente. Entonces una cosa es pensar cometer un delito y otra cosa es cometer el delito. Pero este principio del acto sí atiende, por ejemplo, a, como lo habíamos definido, algunas personalidades criminales a través de lo que llamamos las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son diferentes a lo que es imponer una pena, ya que pues hay personas que son inimputables, por ejemplo, y que tienen esta personalidad criminal que pues debe ser regulada de alguna forma y pues este es el medio por el cual se realiza. Tenemos el principio de conocimiento de la ley, que es que todo el mundo conoce las leyes y no es permitido ignorarnos. La ignorancia de la ley pues no es excusa. Entonces, esto tiene dos efectos. El ciudadano debe conocer las normas, debe ajustar su conducta a estas y el Estado tiene que hacer conocer las leyes por medio de la promulgación. Entonces, pues ahí la naturaleza jurídica de este principio tiene 4 postulados. El primero es absoluto, es inatacable, no permite prueba en contrario. El segundo es que es una presunción legal, entonces admite prueba en contrario, es decir, que es desvirtuable. El ciudadano puede explicar por qué no cumplió la ley. El tercero es que es de naturaleza procesal. El cuarto es que es por razones político-sociales. Entonces es necesario distinguir la ignorancia del error. La ignorancia es una ausencia de conocimiento, es un estado negativo, y el error es un conocimiento distorsionado, equivocado, estado positivo. Entonces, pues desde una perspectiva jurídico penal, ambos conceptos son equivalentes, tienen un origen común y producen un efecto semejante y una discordancia entre conciencia y realidad. En cuanto a la jurisprudencia, nos encontramos en el artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de las leyes nos sirve de excusa. El artículo 64 del Código Civil es que al referirse a una presunción legal. El artículo 22 y 56 del Código de Régimen Político y Municipal. El artículo 10 del Código Penal, que es que pues, la ignorancia de la ley penal nos sirve de excusa, salvo las excepciones consagradas en la ley. El artículo 10 del Código Penal y 52 del Código de Régimen Político. En ningún caso tendrá vigencia la ley antes de su promulgación. El siguiente principio a exponer es el de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 7 del Código Penal, que establece:
La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando trate de valorar al injusto la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito. El propósito de este principio, explicado de manera más detallada a su sentido literal, significa que todos los individuos están en un mismo nivel al momento de reconocerles sus derechos y de ser juzgados indistintamente al momento de una investigación. Desde el punto de vista procesal, implica que todos los ciudadanos cuentan con las mismas oportunidades y no habrá privilegios entre las partes al momento de la defensa. En nuestro sistema jurídico penal, este principio sufre ciertas excepciones. Algunas son: a los menores de 12 años no se les somete al derecho penal. Existen casos de impunidad diplomática derivados del derecho internacional y, por último, la llamada inmunidad parlamentaria, en la cual existen privilegios procesales en estos casos. Este principio de determinación lo que nos quiere decir es que al momento de redacción de la norma penal, pues tiene que haber elementos de claridad, determinación, valga la redundancia, taxatividad y pues certeza, por supuesto, para facilitar la interpretación y pues el entendimiento en general de la sociedad a esa norma y pues por lo tanto entenderla y respetarla, ¿no? Ciertos elementos descriptivos que nos permiten pues que esa norma pueda ser correctamente redactada. Desde el supuesto de hecho entendemos que pues no deben haber elementos de ambigüedad, por ejemplo, sobre los conceptos. Todo tiene que estar bastante claro, ya que va a ser una inferencia lógica la que se va a realizar alrededor de este supuesto de hecho. Debe ser lógicamente entendible y por lo tanto pues no es admisible que haya, digamos, una doble interpretación de un solo concepto pues que confluye solamente con un significado. Ahora bien, en relación a la consecuencia jurídica, pues ya hay unos elementos más concretos que deben ser incluidos, aparte de la claridad pues que debe conllevar por naturaleza. Y bueno, pues es a través de la gravedad, de la duración y pues de la clase de consecuencia jurídica que se va a aplicar ante pues cierto hecho punitivo o conducta humana punible. Y bueno, por supuesto, todo esto debe ser construido por una persona, un legislador que tenga las facultades pues para crear una disposición correcta, una disposición clara, una disposición con todas las características que ya hemos determinado y pues que no termine yendo en contravía de lo que ya establece nuestro ordenamiento jurídico en general y nuestro Estado de Derecho y sus diferentes pues disposiciones. Y ahora si lo analizamos desde el acto, que como ya lo determinamos, pues un delito equivale a un acto, pues hay que entender que este es más fácilmente determinado a través de un verbo, ¿no? Puede ser robar, por ejemplo, matar. Son palabras que son esenciales, son pues muy básicas, son fáciles de entender y pues no debe conllevar más allá que el verbo para establecer perfectamente, determinar cuál es ese acto pues que va a ser penalizado. Principio del juez natural. Por concepto del juez natural entendemos al juez de la Constitución, el designado conforme a las reglas y a las garantías constitucionales. Es aquel a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto en específico. Es, según las lecturas, proporcionando una seguridad sobre quién va a ser juzgado en un caso concreto. Principio del carácter teleológico de las sanciones penales. Dentro del Código Penal se encuentran consagrados los artículos 5, 7 y 10. Función de la pena y de las medidas de seguridad, que la pena tiene como función retributiva, preventiva y protectora y resocializadora, por lo cual el Estado representado en la persona del juez impone mediante una condena a una persona una sanción criminal, pero no únicamente con una finalidad de generarle un daño a esta persona, sino de una readaptación, una resocialización y una reeducación de tal manera que pueda reinsertarse de nuevo en el medio social en condiciones de adaptabilidad.